Bon dia, buenos días. Dimarts 11 de desembre de 2018 s'està acabant l'any. Benvinguts a una nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya. És un plaer, també en nom del patrocinador Assistència Sanitària, comptar avui amb la presència del president del Partit Popular de Catalunya, senyor Alejandro Fernández, que será introducido por una persona reconocida y conocida por todos ustedes, profesor, prefiero llamar así, don Ramón Tamames. Señor Tamames, sin más preámbulos, le paso la palabra para la presentación del señor Fernández. Muy buenos días a todos, muchos saludos. Gracias por esta invitación para venir a Barcelona. Yo creo que es la 10ª vez que vengo este año. Me decía un amigo que ahí tenía que poner una oficina, pero en realidad tengo mi oficina en el Círculo Ecuestre, donde voy siempre. Y es una alegría estar aquí con ustedes en el foro Nueva Economía que dirige José Luis Rodríguez, al que asisto frecuentemente en Madrid, y que es una especie de pequeña tercera cámara donde se debaten cuestiones y se reflexiona sobre casi todo. Ahora ha habido una serie muy larga de presentación de los ministros sobre los que caben diferentes calificaciones. Y si quieren que les diga la verdad, el mejor de todos me ha parecido el ministro de Agricultura, el señor Planas. Aquí estamos hoy y es la segunda vez que presento a un amigo catalán en este foro. El primero fue Joaquín Gay de Montellà, que hasta hace unas semanas ha sido presidente de Foment y que tuvo la histórica relación de que su tatarabuelo fue presidente de esa fundación a finales del siglo XVIII, nada menos, que destacó en la polémica libre cambio proteccionismo que moduló todo el siglo XIX español en lo económico. Hoy en Barcelona tengo el honor de presentar, aunque está más que presentado, supongo, en Barcelona y en todas partes, Alejandro Fernández Álvarez, natural de Tarragona, hijo de asturianos con posiciones políticas, sus padres muy diferentes, pero que él entiende sabiamente, a los que quiere profundamente. Y además se puede decir que con sus 42 años está en la flor de la edad y desde el 10 de noviembre, hace un mes y un día, es presidente del Partido Popular de Cataluña, entrando en un puesto que desempeñó antes Javier García Albiol, a quien creo que la mayoría de los aquí presentes deseamos que vuelva a ser alcalde de Badalona, como lo fue anteriormente. La explicación de esta extraña presentación mía aquí y hoy se debe a una circunstancia muy concreta. Por parte de Alejandro, el hecho de ser economista y luego calificarme en el programa de mano, como se dice, que estoy por la concordia, una palabra que recuerda a Cambó en sus mejores tiempos, y también por, digamos, la sabiduría y el patriotismo, dos calificativos que agradezco en lo mucho que valen. Por mi parte, la presentación tiene una razón de ser muy concreta y muy reciente. Al final de la jornada, casi todos vamos a ver qué puede suceder al día siguiente o lo que ha pasado en la tarde o la noche de ese día y consultamos en nuestro teléfono móvil toda la prensa digital o por lo menos una parte. Y a veces pues hay más información y a mí me sucedió hace un par de meses que encontré un vídeo en YouTube de Alejandro y lo puse en marcha y me quedé verdaderamente estupendamente sorprendido. No nos conocíamos y vi la oratoria del personaje, su capacidad dialéctica y cómo, estando en primera fila el presidente de la Generalidad de Cataluña, le dedicó toda una serie de frases llenas de ironía, llenas de crítica con sentido del humor, que es lo que muchas veces echa de menos en la política española.
Fue una ocasión espléndida, en mi opinión, y pude comprobar que le aplaudían todos los constitucionalistas sin diferenciación de partido. Eso es muy notable hoy en España, tener esa capacidad dialéctica, y le da a Alejandro, yo creo, una gran potencia en sus acciones futuras. Se puede decir que además se le veía disfrutando de su papel de entonces de portavoz del PP en Cataluña, con ideas básicas y la lógica de la unidad de España y sobre todo la defensa de la Constitución de 1978, de la cual celebramos este año los primeros 40 años, que es ya la más longeva después de 1876. Le faltan pocos años para ser tan longeva como aquella, y además ya con 2 enmiendas que significan que hemos entrado en una vía diferente de la que tuvimos con 12 constituciones a lo largo de nuestra atormentada historia política. Esta es la primera que recibe enmiendas y es de suponer que las tendrá muy muchas en el futuro. Después de escuchar a Alejandro en el vídeo en YouTube, al día siguiente le puse un correo electrónico para felicitarle y de ahí nació una relación que ya supongo es amistad y que puede ser en el futuro algo así como lo que dice el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona: amigos para siempre. Amigos para siempre, sí señor, de una persona que es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un máster en Comunicación Política y además ha sido profesor o es profesor en la Universidad Rovira y Vigil de Tarragona. Concejal y primer teniente alcalde de Tarragona. Yo lo fui de Madrid con Enrique Tierno Galván en un gobierno de coalición del PC y del Partido Socialista en tiempos inolvidables. Y además, yo diría que el esfuerzo luchador de Alejandro se aprecia en su planteamiento siempre de Cataluña dentro de España, en la posibilidad de desarrollar ideas, y por eso participó en comisiones en el Parlamento y en actividades en el Ayuntamiento. Es además un buen conocedor de la historia. Anoche hablábamos largamente y allí surgieron los protagonistas de estos tiempos pasados de Prat de la Riba y la Lliga Regionalista, que se llamó inicialmente Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Todo el nacionalismo catalán fue desfilando en nuestra conversación. Puede decirse que dentro de lo que es el futuro, Alejandro va a tener mucho que luchar como presidente nuevo del Partido Popular en Cataluña, y con una problemática ardua que afecta a toda España, y con un problema, el procés, que significa una especie de culebrón político inacabable. Y desde luego podríamos decir que es más un problema de posicionamiento político general casi que de partido propiamente. Una de las necesidades vitales es que la coalición o la plataforma constitucionalista se mantenga con planteamientos serios frente a estas, digamos, a veces ligerezas políticas y también situaciones muy, digamos, también crueles para la inmensa mayoría de Artur Mas, Puigdemont, Quim Torra, etcétera. Todos planteando una solución imposible, porque la Constitución está ahí hecha para muchos años, mucho tiempo. Digamos que el problema no es nuevo, ni mucho menos. En mi libro, ¿A dónde vas, Cataluña?, ya en su 4ª edición, y perdonen esta publicidad estática, yo planteo que hubo 11 ocasiones en que Cataluña, de una forma u otra, quiso diferenciarse más allá de lo que sus señas de identidad le hacían posible. Y el primer momento fue 1412, hace más de 600 años, con el compromiso de Caspe y sus resultados, que no fueron aceptados por los urgelianos, como se llama. Es un problema muy antiguo, por lo tanto,
y no debemos tener una preocupación abusiva, porque es un problema que no se va a plantear y a decidir en una separación nunca, porque si hubo 11 ocasiones es por algo, y es porque Cataluña siempre ha tenido las dos posibilidades con un peso importante de la unidad de España desde 1476, ya con la unión de los reyes católicos. Es una situación, por lo tanto, 1640, que a los 12 años se vuelve a la monarquía hispánica, y se vuelve porque la experiencia que ha habido en ese paréntesis ha sido peor, mucho peor que todo lo anterior. Y en 1714, quieran o no los historiadores oficialistas de hoy, empezó un periodo de prosperidad para Cataluña como no se ha conocido otro en la edad contemporánea, en la edad digamos, moderna. Por lo tanto, hoy tenemos que resolver la cuestión y decir claramente que los planteamientos desde el proceso no son posibles y que además son trasnochados, porque ya se discutieron. Ya se discutieron concretamente el problema de la llamada autodeterminación, cuando Francisco Letamendia, yo estaba allí como diputado constituyente, planteó que pasados 5 años de la proclamación de la Constitución hubiera una posibilidad de separarse del resto de España a través de una decisión de comunidad autónoma. Y fue discutido y fue rechazado. Rechazado totalmente con voto negativo por los vascos, que acababan de ganar la posibilidad de una adicional a la Constitución sobre los derechos forales, y rechazado por la mayoría de los catalanes, excepto el voto de Heribert Barrera y otros dos. Por lo tanto, se puede decir que es un tema discutido y la Constitución es para siempre mientras no se modifique. Y el pacto fiscal que sirvió de base a Mas para plantear nuevamente la independencia de Cataluña también se discutió. Y se le ofreció por Suárez, a Jordi Pujol y a Roca Junyent, se le ofreció el pacto económico similar al de Navarra y al del País Vasco. Y precisamente los diputados catalanes dijeron que no les interesaba, que eso era una antigualla, que ellos estaban insertos totalmente en la economía española, lo cual es cierto, y que no les parecía necesario ni conveniente. Tenemos, por tanto, una historia de 40 años de Constitución y de una Constitución válida, en principio, de manera indefinida. Eso es la Constitución más antigua de las vigentes, de 1787 en los Estados Unidos. Saben que se discutió si iba a durar 19 años solo, como proponía Jefferson, pero en realidad es eterna en principio, con 7 artículos y 27 enmiendas. Y naturalmente es un organismo vivo. El nuestro solo tiene 2 enmiendas, lo dije antes, pero podrá tener más en el futuro en función de las necesidades. Y además tiene la monarquía parlamentaria, que frente a algunas historias que se oyen de vez en cuando, dicen nunca ha sido elegido. Pues precisamente Felipe VI es el primer rey español elegido por el pueblo. En cierto modo, porque la ley de abdicación se aprobó por más del 80% y en ella se establece sencillamente el paso de un jefe de Estado a otro, con todas las leyes de la ley y la votación de todos los compromisarios, en este caso los diputados. Y termino porque creo que esos son los temas principales. El principal era la presentación de Alejandro Fernández Álvarez, una presentación de una persona ya conocida por todos ustedes, pero que a mí me parece que tiene mucho que decir en Cataluña sobre el futuro de no solo una relación con el resto de España, sino una buena administración y un buen gobierno de la propia Cataluña, que tiene las capacidades para ser lo primero dentro del todo, si quiere y si plantea las cosas racionalmente, en vez de entrar en una turbulencia permanente y en un itinerario que no lleva a ninguna parte. Muchas gracias.
muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, además muy nutrida, cosa que se agradece especialmente. Dar las gracias a los organizadores, a los patrocinadores, por supuesto. También dentro de la mesa de presidencia, saludo a todos. Siempre me gusta saludar especialmente a los miembros de otras formaciones políticas. Siempre me gusta hacer la broma de que si en algún momento se ven impelidos a aplaudir por la brillantez, que lo hagan, pero alguna vez he tenido alguna sorpresa desagradable con eso, porque han aplaudido con enorme generosidad. Yo me he venido arriba y al día siguiente leo la crónica, veo las declaraciones y me han puesto a parir. Entonces, vamos a hacer un trato. No me aplaudáis, pero a salir decís que es la mejor conferencia que habéis estado en vuestra vida. ¿De acuerdo? Bien. Y sobre todo, dar las gracias a don Ramón Tamames, que efectivamente hace poco tiempo que nos conocemos, pero que hemos conectado desde el primer momento. ¿Y por qué le he pedido a don Ramón que me presente? Pues puede sorprenderle a alguno, ¿no? En los tiempos de Gran Hermano, de la frivolidad, del pensamiento líquido, voy yo y no se me ocurre otra cosa mejor que invitar a un auténtico mito de la democracia española como es Ramón Tamames. ¿Por qué? Pues porque siguiendo su ejemplo, y aunque yo, Dios me libre de compararme en altura intelectual con él, en tiempos de populismo yo apuesto por la pedagogía política. En tiempos de acción directa yo apuesto por el valor de la palabra, el parlamentarismo. En tiempos de fake news yo apuesto por decir la verdad, aunque sea muchas veces incómoda. Y en tiempos de soluciones fáciles a problemas difíciles, yo apuesto como don Ramón por el rigor y el conocimiento. Ramón Tamames es un sabio, un hombre sabio, en un sentido que podríamos definir prácticamente de renacentista. No estoy de acuerdo con todo lo que ha opinado a lo largo de su amplísima trayectoria, pero sí que estoy de acuerdo en todo lo que es su actitud ante la vida. Y insistiendo en que soy un microbio ante lo que él significa, es un honor enorme para mí que me haya presentado, y por eso también quiero pedirle a él un nuevo fuerte aplauso. Por intentar predicar con el ejemplo, si es posible, y en la medida de mis posibilidades, dar rigor y continuidad a una conferencia que pronuncié hace unos días en el Círculo Ecuestre, me gustaría poner encima de la mesa 3 ideas de diagnóstico de la realidad actual que para mí son innegociables, e intentar desarrollar algunas que aquel día no pude desarrollar. La primera, es que es muy importante recordarlo, los últimos 40 años de la historia de Cataluña y de España son la historia de un éxito colectivo, en ningún caso los de una humillación para Cataluña, sobre todo porque la España de los últimos 40 años se ha construido desde Cataluña y no contra Cataluña. Los gobiernos de España, todos, sin excepción, Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, en su primera etapa también, han pactado con los gobiernos de Cataluña de todo y durante todas las etapas. Por lo tanto, hablar de maltrato, humillación o fracaso colectivo no solo es injusto, es profundamente inmoral, y hay que decirlo. En segundo lugar, las discrepancias, que las hubo, sobre la cuestión del estatuto en Cataluña no significaron ningún punto de inflexión en absoluto. Aquella sentencia fue recibida con indiferencia por la amplia mayoría de los catalanes y la prueba de que no significó ningún cambio sustancial es que los gobiernos de Cataluña y de España todavía pactaron los presupuestos de la Generalitat y la reforma laboral, nada más y nada menos. Quien insista en que esa sentencia produjo cambios o un punto de inflexión, no solo miente, sino que está haciendo un planteamiento inmoral en la medida que lo utiliza para justificar una posición que nada tiene que ver con la realidad. Lo que sí que trajo consecuencias severas, fue el movimiento populista del 15M y su asalto al Parlamento de Cataluña. Ahí, decía yo aquel día, el nacionalismo conservador catalán decide que para combatir el populismo se tenían que convertir ellos en un populismo más, con instrumentos populistas de manual, la búsqueda de un enemigo exterior e interior. El exterior es Madrid nos roba, el interior somos los butiflés, todos aquí presentes. La segunda, soluciones mágicas a problemas complejos, la utilización de fake news como instrumento de propaganda política e instrumentos también populistas de libro, la desobediencia, la insurrección, los asaltos al Parlamento, la aplicación de la teoría de la primavera árabe, llamada por ellos primavera catalana, y ya en el último escalón de la inmoralidad, la apuesta por la vía eslovena, que es una guerra corta, pero guerra.
Por lo tanto, el problema que teníamos ya no es tanto un proceso separatista como que una de las regiones más ricas de Europa, Cataluña, tiene hoy un gobierno populista. Nos ha tocado a nosotros. Parece increíble. Nos tocará gestionarlo a nosotros. Retórica caudillista, frustración, infantilismo, victimismo, irresponsabilidad y rencor como fuentes de acción política. Lo vemos cada día en los discursos del señor Quim Torra. Y decía, para finalizar estos elementos de diagnóstico, que había una terapia para combatir esto, que era la que se estaba poniendo encima de la mesa y que, a mi modo de ver, era profundamente errónea, que era repetir la fórmula Zapatero, es decir, insinuar que Cataluña es un sujeto político propio y que, en consecuencia, tiene derecho a decidir su estatus. Eso solo acaba provocando frustración, porque se demuestra finalmente que no es verdad. Pasó en época de Zapatero y acabará pasando con las promesas de Pedro Sánchez, con un agravante, y es que lo que ahora tiene delante Pedro Sánchez es un movimiento populista con vocación insurreccional. Y lo van a volver a intentar. No nos tomemos a broma las advertencias de Quim Torra. Pues bien, aquel día lo que planteaba era una terapia distinta, la del centro-derecha, la de los padres de Europa, Adenauer, de Gasperi, Schuman, Monnet, que habían sido capaces, desde la Europa de los valores, derrotar al populismo y derrotar a la utopía, porque la ideología de centro-derecha es la más adecuada, aunque sea la más tortuosa, difícil y larga, pero es la que siempre triunfa ante los populismos y la utopía. Pues bien, planteados esos elementos de diagnóstico, hoy voy a profundizar un poquito más sobre esta cuestión. Miren, la destitución de Quim Torra es condición necesaria y urgente, pero no suficiente. Es necesaria y urgente, pero no suficiente. Necesitamos en Cataluña un proyecto político de centro-derecha potente, porque centenares de miles de catalanes han visto inoculado en su alma el veneno del populismo. Irascibles, con una visión paranoica prácticamente de la convivencia, como si el resto de españoles se levantaran cada mañana pensando cómo hacer daño a Cataluña, el virus populista sobre todo te roba el alma, sentimentaliza tu vida y te convierte en alguien incapaz de razonar más allá de tus propios sentimientos. Eso, la destitución del señor Torra, es urgente y necesaria, pero necesitamos un proyecto político para ser capaces de combatir ese veneno populista. La tentación para combatir el populismo, antes me refería a Artur Mas, es más populismo. Yo me niego. Yo decido afrontar el camino difícil, que probablemente no se refleje de manera inmediata en las encuestas con todo lo que ello comporta de inquietud política cuando inicias una trayectoria. Prefiero el de los padres de Europa, el de la pedagogía o el de la reforma de los padres de la transición. Disolver la España de las autonomías, que es ahora otra cosa que está encima de la mesa, sería un gravísimo error, gravísimo. Rompería de manera drástica los 40 mejores años de nuestra historia. Es evidente que hay que introducir reformas, y lo haremos. Reformas para clarificar el marco competencial, para evitar acabar siempre en el Tribunal Constitucional cada día, para garantizar que la inspección educativa haga cumplir las sentencias judiciales o para garantizar, bajo un mando único, que las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajen todos en la misma dirección. Esas reformas son urgentes también y absolutamente imprescindibles, pero no destruir al grito populista todo lo que hemos sido capaces de construir en 40 años. Y sé que lo que estoy diciendo no está de moda, no es la chaqueta de moda, pero a cambio nosotros ofrecemos un abrigo clásico, que no es la última moda, pero que en realidad nunca pasa de moda. La reforma frente a la revolución, la gestión y los valores. En definitiva, el PP de siempre, el que no pasa de moda, porque fue el que consiguió ponernos a la cabeza en crecimiento y bienestar y empleo en toda la Unión Europea. Ese es el proyecto que nosotros defendemos, el del PP de siempre, el que nos puso a la cabeza de todo. Hablemos de pedagogía. No podemos renunciar, en la algarabía populista, a explicar de la manera más razonada posible los costes de tener un gobierno nacional populista. Hoy Cataluña está a la cola en inversión per cápita en sanidad. Hoy Cataluña está a la cola en inversión per cápita en educación. Lo que sí que lideramos es el despilfarro en propaganda exterior e interior. Lo que sí que lideramos, por desgracia,
es la deuda per cápita, 10.478 euros en Cataluña. También lideramos, evidentemente, la fuga de empresas y lideramos la política fiscal confiscatoria. 15 impuestos propios tiene Cataluña. La segunda comunidad que más tiene, la segunda, es Andalucía, otro ejemplo de mala gestión, pero a una distancia sideral. Tiene 8. La Comunidad de Madrid, 4. Pero es que lideramos la presión fiscal alta en aquellos tramos que corresponden al Gobierno de la Generalitat, en IRPF, en sucesiones o en transmisiones. Y el populismo que dice ante eso vuelve a mentir. Insisten en que es un problema de financiación. En el año 2009, los hoy separatistas salieron en rueda de prensa a decir que el modelo pactado entonces era histórico, positivo para Cataluña y que tenía una vigencia de 25 años. Y 3 años más tarde, los mismos que salieron diciendo eso, empezaron a decir España nos roba. Eso es inmoral y no se puede aceptar. Y les pido que no acepten esa premisa. ¿Se puede reformar el modelo de financiación? Por supuesto, pero no sobre mentiras de los mismos que lo defendían hace muy pocos años. Pero bien, hay un peligro mucho más acuciante, a corto plazo. Vivimos tiempos de zozobra y vivimos tiempos de crisis del modelo de la democracia liberal. Aquello que los expertos en política exterior denominan el repliegue anglosajón. Básicamente es que en tiempos de crisis de la democracia liberal, la reserva moral de la democracia liberal, Estados Unidos y Gran Bretaña, por razones muy distintas, parece que no se estén tomando especialmente en serio defender ese modelo. Eso trae muchísimos problemas y convierte en más grave todavía el hecho de tener un gobierno nacional populista. Estamos en época de auge de los modelos ahora denominados iliberales, que en España son un caldo de cultivo perfecto para pensar que nuestros problemas, que son muy difíciles, los tienen que solucionar mesías de izquierdas o de derechas a golpe de políticas populistas. El populismo separatista busca alianzas precisamente en todos aquellos que quieren destruir la democracia liberal y desestabilizar la Unión Europea. No es casualidad que les apoye Salvini, Umberto Bossi, la ultraderecha de Flandes o la ultraderecha de Finlandia, los que, y cito textualmente, aseguran que son reencarnaciones de vikingos. No es una cosa que me haya inventado. Este tipo de perfiles están apoyando ahora mismo el separatismo en Cataluña. Pues bien, cuando ellos hablan de vía eslovena, no es ninguna broma. Forma parte de su manera de entender Europa, forma parte de su vocación de romper lo mejor que hemos sido capaces de construir. Y, por desgracia, ese proceso construye una Cataluña absolutamente desconocida. La historia catalana de cultura del emprendimiento, esfuerzo y libertad hoy es irresponsabilidad quejica, irascible, que exige derechos o bien que no tiene o que no existen, porque, repito, los sentimientos no generan derechos, por muy legítimos que sean y por muy propios que sean de uno. Sentir una cosa no significa que tengas derecho a ella. Y acaban comportándose de manera adanista, pensando que lo tienen que inventar todo nuevo y que hay que despreciar el legado que nos dejan nuestros mayores y la generación que consiguió lo mejor de nuestra historia. Por eso invito a Ramón Tamames a un acto de estas características. Afortunadamente, en Cataluña tenemos otra historia, la de verdad, mucho mejor y que nos puede servir de modelo. Se trata, en definitiva, de que los catalanes volvamos a ser lo que siempre hemos sido. No hace falta inventarse grandes cosas. En su momento lideramos la primera revolución industrial. Hoy debemos liderar la cuarta. No es casualidad tampoco que el populismo vea con desconfianza el Mobile World Congress, plataformas como la InLab, el Big Data Congress. Pues precisamente por ello, desde el Partido Popular vamos a apostar más que nunca por este tipo de instrumentos para liderar la cuarta revolución industrial, que es lo que le toca a Cataluña porque es lo que ha hecho siempre. En su momento lideramos los catalanes la apuesta española en América Latina, lo sabe todo el mundo. Pues hoy tenemos que volver a liderarla. Son muchos los economistas que nos recuerdan que América Latina vuelve a ser la gran oportunidad de España y, por lo tanto, la gran oportunidad de los catalanes. Mientras algunos pretenden romper esa alianza, no solo económica, sino también sentimental, nosotros, como catalanes, tenemos que volver a reconstruirla. En tercer lugar, en los años 60, 70 y 80, lideramos
indiscutiblemente la economía española. Hoy podemos volver a liderarla, pero es imprescindible superar el populismo que nos destruye. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo los derrotamos? A mí me lo preguntan mucho en las entrevistas que estoy haciendo últimamente y veo un tono pesimista, y es lógico. Es lógico porque el virus populista, como decía antes, es puramente emocional, sentimental, y la sensación de que enfrente tienes a alguien que durante un periodo de su vida es incapaz de razonar y que solo te explica sus sentimientos, puede acabar llevándote a la melancolía o puede acabar llevándote a la sensación de que tú solo tienes que explicar los tuyos, que sería la respuesta populista a otro populismo. Pues bien, no hay que ser pesimistas. Se han vivido situaciones mucho peores que esta y han salido adelante. Yo me pregunto, si los padres de Europa lo hicieron, en una situación mucho más complicada, derrotar la utopía y el populismo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros ahora? Si los padres de la transición lo hicieron y acabaron como don Ramón firmando los pactos de la Moncloa, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo? Pero tenemos que hacer con un centro derecha fuerte, que, insisto, es el gran damnificado del proceso separatista, porque el antiguo centro derecha se ha transformado en un movimiento populista, la antigua Convergencia y Unió, y Ciudadanos no es exactamente eso. Es, como ya he repetido en alguna ocasión, un movimiento que se convierte en plataforma electoral de rechazo al proceso separatista, que ha tenido muchísimo mérito, que merece mucho respeto, pero que no es un partido de centro-derecha con los valores clásicos del centro-derecha. La derecha se compromete con la realidad difícil, incómoda, imperfecta, mientras que el populismo se compromete con la utopía, aquella que nunca llega, pero que en el tránsito destroza todo lo que se encuentra por delante. Por eso el centro-derecha es la ideología más eficaz, aunque tarde en ese camino tortuoso, para derrotar al populismo y a la utopía. Les vuelvo a pedir humildemente que nos ayuden. Y el camino es muy complicado. Las tentaciones muchas. Los atajos del populismo, de las soluciones zapateriles, también proporcionan comodidad mental, marcos de tranquilidad, pero finalmente solo traen frustración y nuevos conflictos. Sé que lo que ofrezco, esfuerzo, camino tortuoso, no parece muy tentador, pero como estoy repitiendo mucho estos días y hoy voy a volver a insistir, nadie daba un duro por los padres de Europa y triunfaron. Nadie daba un duro por los padres de la transición, pero triunfaron. Nadie da hoy un duro por nosotros, pero triunfaremos. No lo duden. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Confieso que en 5 o 6 años moderando debates en esta mesa, creo que ahora mismo podríamos ya dar la medalla de oro al mejor orador. Bueno, gracias. Primeras preguntas sobre la actualidad. Has mencionado, nos permitimos el tuteo, la necesidad y la urgencia de destituir al presidente de la Generalitat, el señor Joaquim Torra. ¿Esto se hace a través de una moción de censura o cómo se hace? ¿Hay posibilidades para la moción de censura? Bien, sobre la moción de censura hace tiempo que lo pedimos, y lo pedimos por varias razones. Es verdad, bueno, todas las mociones de censura hay que trabajarlas. También parecía que la de Pedro Sánchez no saldría adelante y al final salió. Aquella era bastante menos necesaria que la actual en Cataluña y salió adelante. Hay que trabajarlas, pero incluso en el caso de que no saliera numéricamente, en última instancia, plantearía un debate político necesario. Es la construcción de una alternativa ante la sociedad catalana. Hay mucha gente que se siente decepcionada. Después de las elecciones del 21 de diciembre, vio que podía surgir una alternativa constitucionalista y que no se dieron los pasos necesarios para liderarla por quien tenía que liderarla. Y eso ha provocado cierta desmovilización y cierta frustración. Me gusta recordar que las mociones de censura las puedes perder en la votación, pero ganarlas ante la opinión pública. Le pasó a Felipe González, que perdió una moción de censura en el 81, pero luego la opinión pública española percibió que ahí se estaba construyendo una mayoría y arrasó en las siguientes elecciones. Creo que es importante que el constitucionalismo plantee una alternativa parlamentaria a través de una moción de censura, y por eso nosotros, yo sin ningún problema, porque también soy realista, evidentemente nosotros apoyaríamos a Inés Arrimadas, encantados de la vida si lo hiciera. Esperamos que lo haga. Y bien, y que se sumen. David, mírame, que ahora hablo contigo. No te escaquees, que te sumes tú también, llegado el momento.
La actualidad política obliga a hablar de las cartas que han enviado 3 ministros a 3 consellers, bueno, y al vicepresidente de la Generalitat. El 21 de diciembre se ve como una amenaza en el horizonte que puede regresar de nuevo la tensión, el papel de los Mossos y la posible aplicación del 155 antes o después incluso de esta fecha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues nosotros creemos, sinceramente, el hablar de la aplicación del artículo 155 sé que es un asunto espinoso, que mucha gente, pues, en fin, oír estas cosas duras, pues no le hace gracia, pero es que son imprescindibles. Es que tenemos un presidente de la Generalitat que además ha demostrado que todo lo que anuncia lo intenta cumplir. Es que llevamos mucho tiempo de autoengaño, de pensar, no, esto lo dice por decirlo, luego lo hacen. Cuando Quim Torra habla de buscar un nuevo momento, cito textualmente, que ponga en jaque al Estado, lo que está buscando es una insurrección colectiva con miles de personas en la calle que provoquen un conflicto que vaya usted cómo puede acabar y a partir de aquí buscar una intervención internacional, alguna fórmula así. En su mente, no la voy a calificar, que prefiero no hacerlo, pues él acaba pensando que estamos, bueno, pues en los Balcanes a principios de los 90 y que pues España es una dictadura y que por lo tanto habría una intervención. Esto hay que arreglarlo ya. Y soy el primero, creo que lo he dejado claro, que digo que esto es urgente y necesario, pero no suficiente. Luego tenemos que hacer otras cosas, las tenemos que hacer los constitucionalistas, las tiene que hacer el Partido Popular y las tenemos que hacer todos, pero que es absolutamente imprescindible destituir inmediatamente a Torra, ya sea con una moción de censura o con la aplicación del artículo 155. El señor Ignacio López, a propósito de lo mismo, insiste, entre un presidente títere que nos quiere balcanizar y partidos como el suyo que reclaman día sí y día también la aplicación del 155, muchos catalanes nos sentimos huérfanos. ¿Qué se puede hacer? Y yo agrego, el papel del Círculo de Economía del pasado verano, que lo he preguntado a todos los políticos catalanes, me imagino que usted se lo ha leído, seguro que se lo ha leído, ¿piensa que es una posible respuesta a la solución de estos problemas? No, y desde el máximo respeto. No creo que entrar en el marco mental de la cesión, de una nueva cesión, sea la solución. Siempre repito que no se puede hablar de maltrato o de situación de frustración colectiva cuando todos los gobiernos de Cataluña han llegado a acuerdos con los gobiernos de España. Quien no ha llegado nunca a acuerdos con el 53% no separatista es el gobierno de Cataluña, y de eso nadie habla. Todo el mundo habla de cómo encajar al 47 separatista. ¿Y cómo encajamos al 53 que no lo es? Que son los que hemos visto sistemáticamente pisoteados nuestros derechos. Creo que hasta que no se entienda que efectivamente todos deseamos una España plural, pero esa se ha demostrado repetidamente con acuerdos de todo tipo, pero lo que nunca hemos podido ver es una Cataluña plural. Y hasta que no haya una Cataluña plural no conseguiremos del todo la España plural. Y eso es una obligación del Gobierno de la Generalitat. ¿El modelo federal es una opción para cerrar el cubo? Yo no veo soluciones mágicas. A ver, nuestro modelo, el Estado de las Autonomías, es aquello que algunos expertos en derecho constitucional dicen no es federal, es federalizante. Bueno, tiene una cierta tendencia federal. Y las comunidades autónomas españolas tienen competencias que no tienen los Länders alemanes. Es un nivel de descentralización como no se conoce en toda Europa. Creo que aquí el Partido Socialista, en su visión federal, adapta, hace aquello que los anglosajones llaman wishful thinking, pensar que con una fórmula mágica van a acabar los problemas. Creo que un movimiento populista no persigue soluciones intermedias, busca un objetivo, porque es un movimiento. Y creo que eso debe ser derrotado democráticamente con instrumentos democráticos, y el artículo 155, la intervención de la autonomía, es uno de ellos, y luego tiene que intentar, y lo he trasladado en la charla, buscar la manera de que esos centenares de miles de catalanes que se han creído ese proyecto populista puedan llegar a cambiar de opinión. La gente cambia de opinión, a veces parece que no, pero la gente cambia de opinión. Lo hemos visto en Europa en los últimos 50 años. Personas que tenían unas ideologías nefastas fueron capaces de darse cuenta de que se habían equivocado. Y es una etapa que vamos a tener que vivir. Los líderes del proceso separatista, nacional populista, van a tener que asumir que el error que han cometido es gravísimo.
Desde Onda Cero preguntan sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra en las últimas semanas. ¿Considera que ha sido correcta? ¿Deberían intervenirse los Mossos d'Esquadra o que la Policía Nacional tome el control de la seguridad en Cataluña? Es evidente que nosotros ya a corto plazo hay una fórmula que es la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para que la aplicación, para que pueda efectivamente bajo un mando único gestionarse y controlar la actividad de los Mossos d'Esquadra. Es evidente que los Mossos d'Esquadra no han actuado correctamente, pero porque han recibido unas instrucciones políticas que no eran las adecuadas. Porque nos consta que hay muchos Mossos d'Esquadra que están absolutamente indignados y patidifusos con lo que están viendo. Muchísimos. El señor Joan Riera hace una pregunta respecto al señor Jorge Berstringe. Yo no me acordaba de él ya. Dice Jorge Berstringe, uno de los fundadores de Alianza Popular, al lado del señor Manuel Fraga. ¿Puede llegar a pensar el PP actual catalán, sí, cómo piensa Berstringe respecto al tema catalán? Vamos a ver, ya antes he dicho que afortunadamente en Europa gente que tenía ideología perversa, había cambiado y hoy tenía una ideología plural, pero la correcta. Creo que el señor Berstringe es exactamente lo contrario. Tenía la ideología buena en los años 80 y la perdió por el camino. Entonces, no creo que sea ejemplo ahora mismo para mí ni inspiración de nada. Hay diversas preguntas. El señor Daniel Arasa formula una de ellas, el señor Jaume Santamans otra, respecto a Vox. Primero que analice los 400.000 votos que ha ganado Vox en Andalucía, a qué se deben, y si en Cataluña hay espacio para Vox, y si hay el peligro o no de que parte del votante del Partido Popular vaya a Vox, y cómo el Partido Popular en Cataluña puede encarar esta nueva rivalidad que le ha salido más allá de la derecha. Bueno, bastante trabajo tengo como para poner a analizar al resto de formaciones políticas y su estrategia. Lo que sí que yo entiendo que en momentos de profunda emotividad, de sentir como siente mucha de la gente constitucionalista en toda España, pues que sus derechos están siendo pisoteados, que lo que está ocurriendo en Cataluña es inasumible, inaceptable, y eso es evidente, pues determinadas propuestas, y me he referido a ella, de tipo y de corte populista, soluciones mágicas a problemas complejos, pues mucha gente las puede ver como plausibles. Y nosotros apelamos al sentido común y a recordar que liquidar el Estado de las autonomías es, insisto, liquidar los 40 mejores años de la historia de España de golpe, y que nunca los golpes revolucionarios ni los cambios revolucionarios han traído nada bueno, y menos a España. En España, cuando las cosas han funcionado es cuando la reforma ha sido gradual, consensuada, pactada, y es evidente que estamos en tiempos que requieren reforma, pero no revoluciones. Creo que ese es el mensaje fundamental, entendiendo perfectamente, porque todos tenemos amigos que puedan estar ahora mismo planteándose la posibilidad de votar a Vox, las motivaciones que les puedan llevar a ello. Pero insisto que el Partido Popular es un valor seguro que cuando ha gobernado ha sido capaz de poner a España liderando Europa. ¿Usted sueña algún día en que los tres principales partidos constitucionalistas españoles se unan para reformar la Constitución? Me refiero a PSOE, PP y Ciudadanos. Creo que sería ahora mismo el camino. Y, en fin, tuvimos algunos episodios durante el proceso separatista, yo lo he denominado en alguna ocasión el espíritu de los días 6 y 7 de septiembre, en los que actuamos conjuntamente. Creo que dimos una buena lección a todo el mundo y que aquel día ganamos la batalla parlamentaria, perdimos las votaciones, pero todo el mundo se dio cuenta de que cuando los constitucionalistas íbamos unidos, políticamente pues, somos invencibles, porque tenemos la razón de nuestro lado. Lo que pasa es que ha habido cambios. Pedro Sánchez ha decidido pasarse al otro sitio. Y por desgracia, Ciudadanos hizo una cosa, a mi modo de ver, sorprendente. A partir del 21 de diciembre decidió dejar de liderar la alternativa constitucionalista para lanzarse a una aventura que era la de una especie de OPA al Partido Popular. Pero bueno, eso ya es el pasado. Creo que
podemos reconstruirlo. Por nuestra parte, por parte del Partido Popular de Cataluña, no será. Nosotros estamos abiertos a seguir trabajando con los constitucionalistas y ojalá el Partido Socialista, fundamentalmente, pudiera volver a estas posiciones. Entonces, aprovecho para citar la pregunta del señor Miguel del Amo, ¿no?, de Izquierda en Positivo, que pregunta: ¿es imposible cara al 2019 pensar en acuerdos de partidos constitucionalistas para frenar el populismo y los nacionalismos? Bueno, yo creo que depende de los acuerdos a los que se refiera. Es decir, una cosa son los acuerdos electorales, que tienen unas características muy concretas, y otras son los acuerdos postelectorales, es decir, la posibilidad de configurar pactos constitucionalistas en los municipios. Yo mismo tuve la oportunidad de cerrar uno en Tarragona con el Partido Socialista, que no es una cosa sencilla, como se puede imaginar todo el mundo, pero que es un acuerdo del que estoy orgulloso, porque gracias a eso Tarragona pues, no ha caído en manos separatistas, no ha aprobado mociones separatistas, ni se ha adherido a plataformas separatistas. Y es una ciudad donde se cumple la ley y se garantiza estabilidad política. Por lo tanto, creo que esas fórmulas postelectorales son las que apostaremos. Nosotros, evidentemente, también le pediremos al Partido Socialista fundamentalmente que en aquellas poblaciones que ganemos las elecciones, estamos convencidos de que en Castelldefels y en Badalona las vamos a volver a ganar, pues en lugar de pactar con la CUP, pues pacten con nosotros. Creo que es bastante sensato pedir eso. Antes de pasar a preguntas sobre temas locales, política local, quería preguntarles sobre Francia, la aparición de los chaquetas amarillas, la decisión del presidente de la República Francesa de cambiar sus políticas. Ayer hizo un discurso de 13 minutos cediendo, entre comillas, algunos de los aspectos de sus políticas. ¿Esto ha animado, cree, al movimiento independentista catalán estos últimos días, el fenómeno chaquetas amarillas? ¿Y cómo valora usted, disculpe, esta insurgencia callejera a la hora de que los políticos cedan? ¿Esto es peligroso, no es peligroso? Yo, todo el mundo sabe, no me escondo, que soy un fan de Margaret Thatcher, que hubiera hecho exactamente lo contrario que Emmanuel Macron. Y lo mejor de todo es que la población le hubiera votado masivamente como votaban a Margaret Thatcher, los obreros incluidos. ¿Por qué? Pues porque no se puede chantajear a un gobierno a través de la insurrección callejera. No es asumible, no es aceptable, porque abres un precedente por el cual pues, este tipo de acciones serán generalizadas y efectivamente tienen un efecto contagio que aquí creo que es bastante más reducido de lo que se ha podido ver en Francia, pero es evidente que los gobiernos tienen que mostrar firmeza. Para eso tienen la legitimidad derivada de las urnas. 1 o 3 preguntas sobre la alcaldía de Barcelona, del señor Ignacio Nubis, también colegas de la agencia EFE, el señor Alex Cubero, y una pregunta anónima. El señor Alberto Fernández, que está aquí delante, no será candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular. Las preguntas son las mismas. ¿Tiene ya decidido su sustituto? Segunda pregunta, ¿hay posibilidades de que el PP se incorpore a la plataforma del señor Manuel Valls? Tercero, ¿qué posibilidades hay de que el PP obtenga más del 5% necesario para estar en el consistorio barcelonés? Bien, en primer lugar, evidentemente, pues trasladar, ya lo hice ayer en las redes sociales y ante los medios, un reconocimiento al trabajo ejemplar que ha desarrollado Alberto Fernández, y que es además un ejemplo, un referente que ha sido, es y será en nuestro partido político, con una trayectoria de servicio a Barcelona, insisto, ejemplar, y que va a seguir liderando. Recordemos que el 70% de las iniciativas municipales en el Ayuntamiento de Barcelona, de oposición, llevan la firma del Partido Popular. Nosotros vamos a presentar candidatura y en breves fechas anunciaremos la candidatura. No nos vamos a integrar en la lista de Manuel Valls. Hoy algún medio decía que lo contrario. No lo vamos a hacer porque creemos que hay una Barcelona, que es el desarrollo, por cierto, de la Barcelona que ha defendido Alberto Fernández durante todos estos años, una Barcelona cívica, segura, que apuesta por la propiedad privada y que tiene unos valores de centro-derecha, que la candidatura de Manuel Valls, con la que ojalá podamos, después de las elecciones, formar un gobierno de cambio, pero él tiene otra manera de entender absolutamente legítima, solo faltaría, más escorada a la izquierda. Y, por lo tanto, hay un espacio político para el Partido Popular. Y con eso respondo a la última de las preguntas. Por supuesto que vamos a pasar el 5% de voto y por supuesto que vamos a tener representación, porque esa Barcelona existe y esa Barcelona nos ha llegado a dar 9 concejales. Y evidentemente ahora las circunstancias son distintas, pero eso significa que hay centenares de miles de barceloneses que piensan, que nos han llegado a votar, que ahora han dejado de votarnos en algunas convocatorias, pero que lo van a volver a hacer, seguro. Hay, creo, son 917 municipios en Cataluña. ¿En cuáles piensa presentarse el Partido Popular? Bueno, estamos en ello. Estamos en ello.
Bueno, nosotros lo que siempre decimos es que el 95% de la población catalana va a tener la oportunidad de votar a candidatos del Partido Popular. Es evidente que luego hay muchísimos municipios de interior de 20 habitantes, de 15 habitantes, donde el Partido Popular no va a presentar candidatura. Pero el Partido Popular siempre ha conseguido en Cataluña que el 95% como mínimo de la población catalana pudiera votar candidatos municipales del Partido Popular. Hay varias preguntas sobre política, actuación política, ¿no? Sí. La primera de ellas es ¿qué medidas políticas sociales tienen previstos ustedes para Cataluña? O sea, si usted fuera presidente de la Generalitat, ¿qué primeras medidas tomaría? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión a la que antes me refería. Es decir, nosotros, más allá de la mentira del sistema de financiación, lo que podemos decir es que Cataluña es la comunidad autónoma que menos gasta, bueno, en realidad es la segunda que menos gasta en sanidad per cápita. Eso es una cuestión de porcentaje presupuestario. Pues es evidente que nosotros lo primero que vamos a hacer es dejar de gastar el dinero, si tuviéramos la oportunidad de gobernar en Cataluña, en otras cosas, todo el mundo sabe cuáles, e incrementar el porcentaje de gasto en sanidad. Incrementar el porcentaje de gasto en educación. Aquí sí que estamos a la cola de toda España, con un 17,8, si no recuerdo mal, del conjunto del presupuesto. Hay comunidades autónomas como Castilla y León que están en el 24,5. Las hay como La Rioja que están también en niveles superiores al 25%. Ese es el camino, que en una comunidad autónoma con competencias en sanidad, en educación, que es la política social fundamental a nuestro modo de ver, después están las políticas asistenciales, pero fundamentalmente es mejorar la atención sanitaria y la educativa, que son las dos grandes competencias que se asocian en términos sociales con un gobierno autonómico. ¿Eliminaría alguno de los 15 impuestos propios? Sí, bueno, unos cuantos, como todo el mundo puede imaginar. Soy consciente de que a corto plazo no podríamos acabar con 4 como la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque lo veo un poco difícil que gobernemos por mayoría absoluta, pero en su momento fuimos capaces de conseguir que se eliminara temporalmente el de sucesiones. Se demuestra que cuando el Partido Popular tiene la oportunidad de ser decisivo, se eliminan impuestos en Cataluña. Y ese será el camino si volvemos a tener esa oportunidad. Cada vez somos más conscientes de que hay más catalanes que pasan 186 días fuera de Cataluña para poder justificar pagar impuestos fuera de Cataluña. Por ejemplo, en Madrid, donde se acaba de anunciar una rebaja de impuestos. Las empresas se han ido y algunos ciudadanos, cada vez son más los ciudadanos que se van. 186. Entonces, el tema impositivo del tipo marginal alto en Cataluña es uno de los más elevados y nada parece, o sea, que realmente castiga. Es el más. Es el más. Entonces, ¿para usted esto es fundamental rebajarlo? Bueno, creo que lo he dejado claro es decir, en los impuestos, en la capacidad normativa que tiene la comunidad autónoma, bajarlos todos y hacer desaparecer algunos como sucesiones, por supuesto. ¿Cuál es el nivel de competencia fiscal que pueden asumir unas comunidades frente a otras? Bueno, pues hombre, evidentemente, pues sobre IRPF, el tramo autonómico, tiene la capacidad de regular sucesiones, tiene los impuestos especiales, es decir, tiene capacidad de eliminarlos. Por ejemplo, ahora hubo un debate muy importante sobre bebidas azucaradas. Pues ahí la capacidad normativa que tiene la Generalitat de Cataluña es absoluta sobre esta cuestión. Por lo tanto, hay un paquete enorme de posibilidades en materia impositiva para poder aplicar desde el Gobierno de Cataluña. El señor Tomás Bustamante, de First Accountants, pregunta ¿por qué ningún partido afronta una reforma laboral profunda que cree empleo, lo que implicaría subida de salarios tipo Dinamarca, Estados Unidos, Japón, etcétera? Bueno, las reformas laborales que provocan inmediatamente subidas de salarios es un desideratum. Yo creo que la reforma laboral del Partido Popular se ha demostrado más que exitosa. No es perfecta como todo en la vida, pero ha sido una reforma exitosa. Y la prueba más evidente es que a pesar de los discursos incendiarios de algunos sectores de la izquierda, en privado te reconocen que ha ayudado a reactivar la economía española. Y lo reconoce todo el mundo. Incluso determinadas plataformas sindicales que fueron muy críticas en el momento de su debate, hoy, cuando han de criticarla, lo hacen con la boca pequeña. La prueba más evidente de que aquella reforma laboral es uno de los grandes logros. Es decir, España iba a ser intervenida. España iba a acabar pues, como Grecia, como Portugal, con su sistema de pensiones destruido, con su sistema general de prestación social destruido, de prestaciones de subsidio de desempleo, etcétera, y gracias al gobierno de Mariano Rajoy pues fuimos capaces de salir de ese pozo. Y una de las razones fue una reforma laboral, insisto, que se ha demostrado muy buena para España.
¿Cuántos independentistas, 2 millones en números redondos, un 47% de la población de Cataluña, cree que pueden ser convencidos de que la vía no tiene futuro? Bueno, creo que es perfectamente posible en un plazo de tiempo medio conseguir pues, que, por ejemplo, ahora en el País Vasco está en el 22% de independentistas. Pero, bueno, creo que a través de una política decidida, de pedagogía y de ser capaces de trasladar un proyecto político, la gente, como decía antes, cambia de opinión. Siempre habrá un porcentaje de separatistas en Cataluña, lo ha habido siempre, pero efectivamente no es lo mismo el 47 que cuando teníamos el 28 o cuando teníamos el 25. Por lo tanto, sí que es verdad que niveles del 25, que no pasen del 30, pues son niveles normales de los que ha tenido históricamente Cataluña. ¿Qué le preocupa realmente en los próximos meses? ¿Cuál es el mayor riesgo al que nos enfrentamos como sociedad? Pues que Torra haga realidad sus planes, que busque. Lo intentó en octubre y se quedó a medio. Yo en eso quiero expresar un agradecimiento a la sociedad catalana en su conjunto, incluso a muchos separatistas que fueron llamados para liderar una revolución en los días de octubre, asaltando el Parlamento, y se quedaron cortos. Los planes de Torra, que era convertir lo que él llamó el octubre caliente, no tuvo la respuesta que ellos esperaban. Lo que pasa es que, insisto, las apuestas blandas, el intento de reeditar el método Zapatero, que es hacer promesas imposibles, lo utiliza luego el separatismo como combustible moral e ideológico para lanzar a la gente a la calle. Por eso es tan peligrosa esa manera de hacer la política. Porque es cuando dicen, veis, no nos quieren, nos han prometido algo que no han cumplido, no se pueden prometer cosas imposibles. ¿Ellos a qué están esperando? Están esperando a un momento emocional potente para lanzar a la gente a la calle y buscar lo que ellos denominan el momentum que pudiera acabar provocando una vía eslovena. Es que lo está diciendo. Y este hombre, cuando habla, no habla por hablar, explica sus planes. En eso hay que reconocerle una transparencia. La que no tiene para explicar lo que se gastan en embajadas en extranjero, la tiene para explicar sus planes eslovenos. Pero a mí esto me preocupa mucho. Y el día 21 me preocupa. El día 21 me preocupa porque tenemos un gobierno en España que, si el gobierno de Cataluña no está a la altura para garantizar el orden público, tiene que poner encima de la mesa las medidas oportunas para hacerlo. Y se les ve timoratos. Y si no lo hacen, pues aquí ese día lo pasaremos mal. ¿Estamos mejor que hace un año? No. Una de las cosas que se solía decir y que mucha gente pues, acabó convirtiendo en un mantra es que había que sacar de la ecuación al Partido Popular, tanto en Cataluña como en el resto de España, y que eso traería, como por arte de magia, diálogo, estabilidad y tranquilidad. Se ha demostrado que el Partido Popular, con sus aciertos, sus errores, garantizó mucho más la estabilidad, el cumplimiento de la ley que el gobierno actual, y que la convivencia está peor de lo que estaba hace un año. Es decir, que menos Partido Popular no ha traído más convivencia, todo lo contrario. Es decir, tiene que volver el Partido Popular y estamos convencidos de que eso tendrá efectos positivos en la convivencia. Pues muchísimas gracias, señor Alejandro Fernández. Muchísimas gracias también al señor Ramón Tamames. Paso la palabra a don Fernando Collaes en representación de Asistencia Sanitaria. Gracias a todos ustedes. Buenos días a todos. Agradecerles tanto al señor Alejandro Fernández como al señor Ramón Tamames sus exposiciones, que creo que han sido muy claras y instructoras, y agradecerles a ustedes su presencia y, sobre todo, sus preguntas. Esas preguntas hacen que esto siga siendo un foro de una cierta discusión que, de una forma quizás excesiva, el profesor Ramón Tamames ha calificado de una pequeña tercera cámara. Gracias a todos por su asistencia y nada más. Buenos días.